El Kybalión, por 3 iniciados. Producción y locución, Bey, Riera y Aragó. Capítulo 12. Causalidad. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede según la ley. El azar no es más que un nombre para la ley no reconocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. El Kybalión. El sexto gran principio hermético, el principio de causa y efecto, encierra la verdad de que la ley impregna el universo, que nada ocurre por azar, que el azar no es más que un término que indica una causa existente pero no reconocida o percibida, que los fenómenos son continuos, sin ruptura ni excepción. El principio de causa y efecto subyace en todo el pensamiento científico, antiguo y moderno, y fue enunciado por los maestros herméticos en los primeros tiempos. Aunque desde entonces han surgido muchas y variadas polémicas entre las diversas escuelas de pensamiento, estas controversias han sido principalmente sobre los detalles de las funciones del principio y aún más a menudo sobre el significado de ciertas palabras. El principio de causa y efecto subyacente ha sido aceptado como correcto por prácticamente todos los pensadores del mundo dignos de ese nombre. Pensar de otro modo sería sacar los fenómenos del universo del dominio de la ley y el orden y relegarlos al control de algo imaginario que los hombres han llamado azar. Un poco de consideración mostrará a cualquiera que en realidad no existe el azar puro. El diccionario Webster define la palabra azar de la siguiente manera: un supuesto agente o modo de actividad distinto de una fuerza, ley o propósito, la acción o actividad de dicho agente, el supuesto efecto de tal agente, un suceso, algo fortuito, una casualidad, etc. Pero un poco de consideración mostrará que no puede haber tal agente como el azar, en el sentido de algo fuera de la ley, algo fuera de la causa y el efecto. ¿Cómo podría haber algo actuando en el universo de los fenómenos, independientemente de las leyes, del orden y de la continuidad de este último? Algo así sería totalmente independiente de la tendencia ordenada del universo y por lo tanto superior a él. No podemos imaginar nada fuera del todo estando fuera de la ley, y eso solo porque el todo es la ley en sí mismo. No hay lugar en el universo para algo fuera independiente de la ley. La existencia de tal cosa dejaría sin efecto todas las leyes naturales y sumiría al universo en un desorden caótico y sin ley. Un examen cuidadoso mostrará que lo que llamamos azar es simplemente una expresión relacionada con causas oscuras, causas que no podemos percibir, causas que no podemos entender. La palabra azar se deriva de una palabra que significa caer, como la caída de los dados, siendo la idea que la caída de los dados y muchos otros hechos son simplemente un suceso sin relación con ninguna causa. Y este es el sentido en el que generalmente se emplea el término. Pero cuando se examina el asunto de cerca, se ve que no hay ninguna casualidad en la caída de los dados. Cada vez que un dado cae y muestra un número determinado, obedece a una ley tan infalible como la que rige la rotación de los planetas alrededor del Sol. Detrás de la caída del dado hay causas o cadenas de causas que se remontan más allá de lo que la mente puede seguir. La posición del dado en la caja, la cantidad de energía muscular gastada en el lanzamiento, el estado de la mesa, etc., son causas cuyo efecto puede verse. Pero detrás de estas causas visibles hay cadenas de causas precedentes invisibles, todas las cuales han influido en el número que el dado muestra en la parte superior. Si se lanza un dado un gran número de veces, se verá que los números mostrados en la parte superior serán aproximadamente iguales, es decir, habrá un número igual de 1 punto, 2 puntos, etc. Lanza una moneda al aire y puede salir cara o cruz, pero haz un número suficiente de lanzamientos y las caras y las cruces se igualarán. Esta es la operación de la ley del promedio. Pero tanto el promedio como el lanzamiento único entran en la ley de causa y efecto, y si pudiéramos examinar las causas precedentes, se vería claramente que era simplemente imposible que el dado cayera de otra manera en las mismas circunstancias y en el mismo momento.
Dadas las mismas causas, se producirán los mismos resultados. Siempre hay una causa y un porqué para cada acontecimiento. Nunca ocurre nada sin una causa, o más bien sin una cadena de causas. Se ha producido cierta confusión en las mentes de las personas que consideraban este principio, por el hecho de que no podían explicar cómo una cosa podía causar otra cosa, es decir, ser la creadora de la segunda cosa. De hecho, ninguna cosa causa o crea otra cosa. Causa y efecto trata meramente de sucesos. Un suceso es lo que viene, llega o sucede como resultado o consecuencia de algún acontecimiento precedente. Ningún acontecimiento crea otro acontecimiento, sino que no es nada más que el eslabón precedente en la gran cadena ordenada de sucesos que fluyen de la energía creadora del todo. Existe una continuidad entre todos los acontecimientos precedentes, consecuentes y posteriores. Existe una relación entre todo lo que ha pasado antes y todo lo que sigue. Una piedra se desprende de la ladera de una montaña y se estrella contra el tejado de una casa de campo en el valle. A primera vista, lo consideramos un efecto casual, pero cuando examinamos el asunto, encontramos una gran cadena de causas detrás. En primer lugar, la lluvia que ablandó la tierra que sostenía la piedra y que permitió su caída. Además, la influencia del sol. Otras lluvias que fueron desintegrando el trozo de roca a partir de un trozo mayor. Antes, las causas que llevaron a la formación de la montaña y su levantamiento por convulsiones de la naturaleza, y así ad infinitum. También podríamos seguir con las causas que provocan la lluvia, y después podríamos considerar la existencia del techo. En resumen, pronto nos encontraríamos envueltos en una compleja red de causas y efectos, de la que pronto trataríamos de salir. Así como un ser humano tiene 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, y así sucesivamente hasta que, por ejemplo, se calculan 40 generaciones y el número de antepasados asciende a muchos millones, lo mismo ocurre con el número de causas que hay detrás incluso del acontecimiento o fenómeno más insignificante, como el paso de una pequeña mota de hollín ante nuestros ojos. No es fácil rastrear la mota de hollín hasta el primer periodo de la historia del mundo, cuando formaba parte de un enorme tronco de árbol, que luego se convirtió en carbón, y así sucesivamente, hasta que como mota de hollín pasa ahora ante nuestra visión en su camino hacia otras aventuras. Y una poderosa cadena de acontecimientos, causas y efectos la llevaron a su condición actual, y esta no es más que una de las cadenas de sucesos que producirán otros acontecimientos dentro de cientos de años. Una de las series de sucesos que surgieron del pequeño trozo de hollín fue la escritura de estas líneas, que hizo que el tipógrafo realizara cierto trabajo, que el corrector hiciera lo mismo, y que despertará ciertos pensamientos en tu mente y en la de otros, que a su vez afectarán a otros, y así sucesivamente, más allá de la capacidad del hombre para pensar en ello. Y todo a partir del paso de un diminuto trozo de hollín, todo lo cual muestra la relatividad y la asociación de las cosas, y el hecho además de que no hay nada grande ni nada pequeño en la mente que lo causa todo. Párate a pensar un momento. Si cierto hombre no hubiera conocido a cierta mujer, allá en el oscuro periodo de la Edad de Piedra, vosotros que ahora leéis estas líneas no estaríais aquí. Y si tal vez la misma pareja no se hubiera encontrado, nosotros que ahora escribimos estas líneas no estaríamos aquí. Y el mismo acto de escribir por nuestra parte y el acto de leer por la vuestra afectará no solo a las respectivas vidas vuestras y nuestras, sino que también tendrá un efecto directo o indirecto sobre muchas otras personas que viven ahora y que vivirán en las edades venideras. Cada pensamiento que pensamos, cada acto que realizamos, tiene sus resultados directos e indirectos que encajan en la gran cadena de causa y efecto. No queremos entrar en la consideración del libre albedrío o del determinismo en este trabajo por varias razones. Entre ellas, la principal es que ninguna de las partes de la controversia tiene toda la razón. De hecho, ambas partes tienen parte de razón, según las enseñanzas herméticas. El principio de polaridad muestra que ambas no son más que medias verdades, los polos opuestos de la verdad. La enseñanza es que un hombre puede ser libre
y a la vez estar atado por la necesidad, dependiendo del significado de los términos y de la medida de la verdad desde la que se examine el asunto. Los escritores antiguos lo expresan así: cuanto más lejos del centro está la creación, más limitada es. Cuanto más cerca del centro se encuentra, más libre es. La mayoría de las personas son más o menos esclavas de la herencia, el entorno, etc., y manifiestan muy poca libertad. Se dejan llevar por las opiniones, costumbres y pensamientos del mundo exterior, así como por sus emociones, sentimientos, estados de ánimo, etc. No manifiestan ninguna maestría digna de ese nombre. Repudian con indignación esta afirmación, diciendo: ciertamente soy libre de actuar y hacer lo que me plazca, hago justo lo que quiero hacer. Pero no explican de dónde surgen el quiero y el cómo me plazca. ¿Qué es lo que les hace querer hacer una cosa en lugar de otra? ¿Qué es lo que les hace querer hacer esto y no hacer aquello? ¿No hay un porqué a su complacer y querer? El maestro puede cambiar estos placeres y deseos por otros en el extremo opuesto del polo mental. Él es capaz de querer por querer, en lugar de querer porque algún sentimiento, estado de ánimo, emoción o sugestión ambiental despierta en él una tendencia o deseo de hacerlo. La mayor parte de las personas son arrastradas como la piedra que cae, obedientes al entorno, a las influencias externas y a los estados de ánimo y deseos internos, por no hablar de los deseos y voluntades de otros más fuertes que ellos mismos. La herencia, el entorno y la sugestión los arrastran sin resistencia por su parte ni por el ejercicio de la propia voluntad. Movidos como los peones en el tablero de la vida, juegan sus papeles y son dejados de lado cuando el juego termina. Pero los maestros, conociendo las reglas del juego, se elevan por encima del plano de la vida material y, poniéndose en contacto con los poderes superiores de su naturaleza, dominan sus propios estados de ánimo, caracteres, cualidades y polaridad, así como el entorno que les rodea, y se convierten así en motores del juego en lugar de peones, causas en lugar de efectos. Los maestros no escapan a la causalidad de los planos elevados, sino que entran en las leyes superiores y así dominan las circunstancias en el plano inferior. De este modo forman una parte consciente de la ley, en lugar de ser meros instrumentos ciegos. Mientras actúan en los planos superiores, gobiernan en el plano material. Pero tanto en el plano superior como en el inferior, la ley está siempre en funcionamiento. El azar no existe. La diosa ciega ha sido abolida por la razón. Podemos ver ahora, con los ojos abiertos por el conocimiento, que todo está gobernado por la ley universal, que el número infinito de leyes no son más que manifestaciones de la gran ley única, la ley que es el todo. Es cierto que ni un gorrión pasa desapercibido para la mente del todo, que hasta los cabellos de nuestra cabeza están numerados, como dicen las Escrituras. No hay nada fuera de la ley, nada que ocurra en contra de ella. Sin embargo, no se debe cometer el error de suponer que el hombre es un autómata ciego, ni mucho menos. Las enseñanzas herméticas indican que el hombre puede utilizar la ley para superar las leyes y que lo superior siempre prevalecerá sobre lo inferior, hasta que al final llegue a la etapa en la que busque refugio en la propia ley y pueda reírse de las leyes de los fenómenos. ¿Eres capaz de captar el significado interno de esto?